Hola, buenas noches. Bienvenidos a Coaching Negocios, en donde crecemos contigo. Y nuestra intención es crear valor y aumentar la capacidad y tus habilidades y tus competencias. Este video, que va a ser un video corto, fundamentalmente lo que quiero es conversar por qué le hemos dado en llamar desarrollando tu potencial. ¿Por qué hemos traído esta frase, desarrollando tu potencial? Resulta que desde mi mirada, el ser humano es un ser que tiene infinitas posibilidades. Es un ser con mucha capacidad de recrearse, de reinventarse. Es un ser resiliente. Y es un ser que cuando se propone metas las consigue. Por eso es que hablo de potencial, porque todos tenemos un potencial, que muchos los tratamos de desarrollar y otros no se preocupan mucho por eso, son cosas distintas, pero todos tenemos un potencial. Y parto de una premisa: si alguien lo hizo, tú también puedes hacerlo. Tú también puedes alcanzar lo que tú desees alcanzar. Todo depende de ti, de tu disciplina, de tu capacidad, de tu perseverancia, de tu insistencia, de definir tus metas. Si yo no sé a dónde voy, cualquier lugar a donde llegue es lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Definir mis metas. ¿Qué tengo que hacer? Buscar la forma de que estar claro a dónde quiero ir, a dónde quiero llegar. Y eso quizás es una de las primeras tareas que tienes que desarrollar. Desarrollar dónde quieres llegar, cuáles son tus metas, cuál es tu objetivo, cuál es tu propósito, si se quiere llamar. Ahora se le da a llamar en propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y compararlo con el sentido, porque el sentido es lo que la vida nos da. ¿Y qué le damos nosotros a esa vida? ¿Cómo nos manejamos en esa relación? El propósito es cuál es el objetivo que yo creo que tengo en la vida. Aunque hay autores que difieren un poco de estas cosas, cuando tú defines un propósito, tienes como una especie de dirección. La vida hace lo que quiere, la vida tiene su propio devenir. De eso no podemos olvidarnos. Y es ahí donde aparece el concepto de sentido. Y aparece Víctor Frank con aquel famoso libro de El sentido, donde nos habla del sentido de la vida. La vida se mueve por su propia cuenta, la vida tiene su propia forma de hacer las cosas. Y nosotros simplemente o nos adaptamos a ella o vamos saliendo de ella, porque ella se mueve. Ella tiene una fuerza inmensa y se va moviendo en ese río profundamente hacia donde se dirige. Pero tenemos que amoldarnos a eso si queremos seguir. Si no, podemos aferrarnos a cualquier piedra y luchar ahí, a pegarnos hasta que en algún momento nos cansemos y nos lleve por delante. Entonces, ¿cuál es la intención de estas conversaciones? De estas conversaciones lo que queremos sacar es qué podemos nosotros hacer en un ambiente como el que estamos viviendo, en un país como el que estamos viviendo, en un continente como el que estamos viviendo. ¿Qué podemos nosotros ofrecer? ¿Qué podemos nosotros ofrecer a la gente que habla español como nosotros? Que hay mucha, hay más de 500 millones de personas. Yo creo que podemos poner un granito de arena en ayudar, ayudarte a crecer, ayudar a generar valor a tu vida para que tu vida tenga sentido, para que tu vida
tenga un propósito para que tu vida sea lo que tú quieres que sea tu vida. Eso es un poco lo que nosotros queremos hacer. Si nosotros logramos ser mejores personas, mejores individuos, definitivamente vamos a ser mejores parejas, mejores padres, mejores hijos, vamos a tener mejores familias, vamos a estar en mejores organizaciones, organizaciones que se entienden más, que se entienden mejor. Esas organizaciones crean una sociedad con más que dar, con más que ofrecer, en donde de alguna manera nos sintamos nosotros identificados. Esa sociedad crea un país con posibilidades para todos, porque todos tenemos responsabilidad en la creación del país que queremos, todos. Y por supuesto, un mundo todavía mejor. Y eso es un poco lo que queremos hacer con esto. Hacer estas conversaciones para que ustedes traigan acá temas que quieren conversar. O sobre los temas que estamos haciendo generales, podamos aprender alguna técnica, alguna competencia, alguna habilidad que nos permita mejorar nuestra respuesta. Quizás lo que me motiva es mi propia historia. Y la historia es la que yo recuerdo, obviamente. Entonces, en algún momento me pregunté, ¿qué estoy haciendo aquí? En algún momento me dije, ¿qué estoy haciendo aquí? En principio, me había dedicado solo a enfocarme en una dirección, en la dirección de la eficiencia, de la productividad, de la eficacia, de buscar la manera de hacer, sin ser. Y por supuesto, la vida te pone pruebas, te cambia, y empecé a preguntarme, ¿qué hago yo aquí? Y empecé a buscar otras cosas. Y dije, lo que estoy haciendo no me llena. Quiero hacer algo que signifique más para mí. Quiero hacer algo que me dé la razón para despertarme y continuar. Y eso me costó tiempo. Y me costó espacio. Y me costó trabajo. Y me costó leer. Y tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte. Porque me encontré con los maestros que necesitaban el momento que los necesitaba. Fue como que si me los hubieran puesto en línea. Primero tuve un maestro de yoga, después de ese maestro de yoga me conseguí un maestro que hace tai chi, después de ese maestro de tai chi tuve una relación fabulosa con un maestro de yoga durante más de 10 años en donde aprendí muchísimas cosas, sobre todo de lo que llaman ellos el Raya Yoga o el yoga de la conciencia, el yoga real, el Raya Yoga, el yoga real, el Ñaña Yoga, el yoga del conocimiento. Este maestro me enseñó muchas cosas. Y después con estas personas del Tai Chi, no solamente aprendí a hacer Tai Chi, cosa que me llena, sino además aprendí cómo ven desde la medicina china al cuerpo, como el manejo de la energía, el manejo del cuerpo, el manejo emocional, todas esas vinculaciones. Y después me fue llevando y me fue llevando y me trajo hasta esta idea del coaching ontológico, que no es más que algo que trabaja la filosofía y es el manejo desde el punto de vista lingüístico de todo lo que sucede en tu vida. Nosotros eh, como seres lingüísticos tenemos cuatro cosas que se las puedo leer porque las tengo aquí anotadas, que son postulados de la ontología del lenguaje y que significan mucho. Una de ellas, los seres humanos son seres lingüísticos. El lenguaje le da sentido a nuestra existencia. De hecho, nosotros somos lo que decimos. Y muchas veces, sin darnos cuenta, podemos saber cómo es el otro escuchándolo.
teniendo la capacidad de escuchar al otro. Somos seres interpretativos, cada uno ve la realidad de manera distinta. Y es así. Yo tengo una historia, como les contaba, y esa historia me ha dado unos aprendizajes. Y yo veo el mundo de cierta manera. Abrirme a estas otras culturas, a estas otras filosofías, a estas otras formas de ver la vida, me amplió el panorama. Porque realmente yo sentía que era estrecho. Y esto me abrió otras posibilidades. Entonces, mis interpretaciones, que siguen siendo interpretaciones, en principio son un poco más amplias que las que tenía hace 10, 15 años. El tercer postulado es: el lenguaje es generador de acciones. El lenguaje no solo describe la realidad, sino crea realidades. Y ciertamente es así. Cuando yo, a través de mis juicios, digo que algo es tal o cual, yo estoy creando una realidad, independientemente de que no sea así. La realidad no depende de mí. La realidad es neutra. La realidad no es bonita o fea, no es verdadera o falsa, es neutra. Yo soy el que le da la interpretación. Yo soy el que dice si me gusta o no me gusta. Pero la realidad no está ahí para gustarme a mí. La realidad es lo que está. Que yo lo interprete y que cada uno de nosotros lo interprete de manera distinta, eso es algo que nos pasa, pues, porque tenemos juicio, tenemos creencias, tenemos condicionamiento, tenemos eh, programación, tenemos patrones que nos han definido una manera de hacer las cosas. ¿Y quién los instaló? Bueno, nos lo fueron instalando desde pequeños. Lo aprendimos cuando éramos niños, lo aprendimos a través de nuestros padres, lo aprendimos después en la escuela, lo aprendimos en la sociedad, lo aprendimos con los medios, lo hemos aprendido. Pero eso que estamos viendo realmente no es la realidad. La realidad es algo distinto. La realidad no son las ideas que te venden. La realidad es algo distinto. Ahora, tenemos que tener esa capacidad de entender que somos seres interpretativos para ver otras posibilidades. ¿Por qué? Porque cuando yo me doy cuenta que soy un ser interpretativo, puedo ver que la realidad que estoy viendo es mi interpretación, pero tiene otras posibilidades. Y es ahí de que el potencial, donde yo puedo desarrollar otras posibilidades. Eso es lo que yo tengo que buscar. Y por último, el lenguaje es generador de acciones. No solo describe la realidad, sino la crea realidad. Perdón, eso ya lo había dicho. Por último, perdón, los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él, ser humano, no es una forma de ser determinada ni permanente, es un espacio de posibilidades hacia su propia creación. El ser humano no es una forma de ser determinada o permanente, es un espacio de posibilidad hacia su propia creación. Y yo creo que este es uno de los postulados más maravillosos que tiene la ontología del lenguaje. Nadie es como cree que es. Las posibilidades de creación y de crecimiento son infinitas, siempre y cuando estés dispuesto a tomar acciones, siempre y cuando estés dispuesto a buscar eso que tienes que aprender, siempre y cuando estés dispuesto a ser vulnerable. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tan apegados a nuestras ideas que nos cuesta soltar. Lo más difícil de soltar no es un objeto material, no. El objeto material tarde o temprano se daña, tarde o temprano. Yo puedo estar aferrado, no sé, a un libro, a un celular, a una taza, pero tarde o temprano se daña. Lo que más nos cuesta es desapegarnos de nuestras creencias, porque les hemos dado tanta energía, les hemos puesto tanta voluntad que se han convertido
en algo que es parte de nosotros. Es parte de nuestro, como lo llaman algunos, nuestro mindset, nuestra estructura mental. Ya nosotros ni siquiera pensamos, sino que eso está ahí. Y entonces juzgamos la vida en función de eso que está allí, ese espejo que estamos viendo, que está ahí, que no queremos mover. Entonces, a menos que estemos dispuestos a criticarnos, a atrevernos a poner de nuestra parte para hacer las cosas, no lo vamos a conseguir. No lo vamos a conseguir. Porque tenemos que hacer ese esfuerzo. Tenemos que comprometernos con nosotros mismos, comprometernos con nuestras metas, comprometernos con nuestros objetivos, comprometernos para crecer y ser mejores de lo que somos ahorita. Y eso toma tiempo. Eso toma tiempo. Reconocerte toma tiempo. Saber que hay cosas en ti que puedes cambiar toma tiempo. Saber que no hay momento para quedarte tranquilo toma tiempo. Yo me acuerdo de muchas veces y a veces he insistido en eso, las creencias están reflejadas en los refranes, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, loro viejo no aprende a hablar. Y mucha gente te lo dice, no, loro viejo no aprende a hablar. No, eso no es cierto. En nuestro caso, eso no es cierto. Nosotros tenemos la capacidad de seguir creando trayectorias neuronales y aprender cosas nuevas todo el tiempo. Depende de nosotros, obviamente. Si yo me resigno, si yo me digo, no, déjalo así, que ya no quiero seguir, por supuesto, me puedo esconder detrás de eso y decir, loro viejo no aprende a hablar. Pero eso es mentira. Siempre que tú tengas la intención, siempre que tú tengas el interés, siempre que tú tengas la voluntad, tú vas a poder hacer el cambio. Entonces, te invito, te invito a que nos acompañes los miércoles en este horario de 6 a 7 de la noche para conversar un poco de distintos temas. Ya tenemos planificados tres. La fuerza de ser vulnerable, la fortaleza de ser vulnerable, cómo eso te permite crecer, porque te permite buscar soluciones. El segundo tema que queremos tratar es el poder de los acuerdos. Cómo llegar a acuerdos y cómo aprovechar esos acuerdos. Y cómo saber que te estás equivocando en los acuerdos que estás haciendo. Los acuerdos inclusive es contigo mismo. Porque tú también tienes acuerdos contigo mismo. Por ejemplo, yo tengo el acuerdo de crecer, de aprender. Cuando no lo hago, me siento mal. Y cuando me siento mal es porque estoy violentando mi confianza en mí mismo. Fíjense ustedes. Y para cerrar este año, vamos a hacer el poder del cambio. ¿Qué pasa cuando nos atrevemos a cambiar? ¿Qué pasa en un año nuevo que vamos a tener, año 2023, próximamente, Dios mediante? ¿Qué pasa cuando nos atrevemos a cambiar? ¿Qué pasa cuando somos capaces de intentarlo, transformarnos? Vivimos en este momento en una de las épocas, yo diría, más maravillosas y más retadoras de la humanidad. Por lo menos de lo que conocemos hasta ahora, ¿no? Probablemente en un futuro las cosas todavía sean mucho más intensas. Pero vivimos en un momento retador. ¿Cómo enfrentar esos cambios? ¿Cómo atreverte? ¿Cómo darte cuenta de que puedes hacer cosas de manera distinta, pero las puedes hacer? Yo he tenido la suerte de pasar por todo esto, desde la creación de la computadora en los años 60, la comercialización de esos equipos, los lenguajes Fortran, COBOL, pasando a Microsoft, buscando el computador personal, apareciendo Macintosh,
apareciendo toda esa serie de cosas que nos han dado, nos han regalado maravillas, hojas de cálculo, procesador de palabras, presentación, pasando, digamos, a automatización de los procesos, automatización de las operaciones, llevar toda la información a datos y convertir esos datos en algo valioso. Y lo último que hemos visto, cómo podemos nosotros manejar ahora esa información. Y en eso estamos. Y cada cosa que estamos haciendo nos lleva un poquito más allá. Y cada vez vamos a tener más cosas que ver y más cosas que aprender, por supuesto. Yo soy un fiel fanático de este proceso de digitalización. A veces me pregunto si estaré en lo cierto o no, pero yo creo que sí, que este es el camino. En estos días hablaba con un muchacho en un programa de radio y me sorprendió algo, pero me sorprendió agradablemente, un muchacho joven, veintitantos años, 22 años. Y él es un autodidacta, porque él agarra y cuando quiere aprender algo, él se busca la estructura de lo que quiere aprender y va a buscarlo dentro de Internet. Y me pareció sumamente interesante esa forma de ver el mundo, ¿no? No tiene que esperar que alguien le dé la receta, sino él busca la solución y se va formando. Tenemos ahorita una riqueza de información en Internet que no disponíamos hace 50 años. Que no disponíamos hace 50 años. Y resulta ser que esa riqueza de Internet, disculpe por lo de la cámara, que esa riqueza de Internet tiene mucha información. Por supuesto, hay información buena y hay información no tan buena. Pero lo interesante es que esa información buena podemos usarla si sabemos usarla y nos va a ayudar en estos procesos de aprendizaje que estamos haciendo. Y esto es un ejemplo. Grabar cosas y dejarlas en YouTube y que la gente las pueda ver. Y este es un ejemplo en vivo. Fíjense que estoy grabando y bueno, se desconecta la cámara, se vuelve a conectar. Entonces tengo como quien dice, este proceso que en principio pudiera ser incómodo, pero bueno, parte del día a día. Entonces, nada, quiero invitarlos a que nos acompañen. Acompáñenos en esta aventura. Y yo espero que se diviertan ustedes tanto como yo me divierto preparándolo. Y quiero también traer algunos compañeros que saben bastante de estas cosas y de temas específicos que vamos a tratar. Así que los espero por acá, los espero prontamente. Les voy a dejar las coordenadas. Déjame cambiar un momentico aquí la pantalla para ver un momento las coordenadas nuestras. Estas son nuestras coordenadas. Tienen el número de celular, tienen la dirección de correo, tienen la página web, que tenemos algo ahí, y tienen también nuestro Instagram, ¿ok? Y ya le iremos añadiendo otras cosas como este canal de YouTube que estamos creando y que vamos a tener disponibles para ustedes, en donde vamos a llevarles estas grabaciones. Así que gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y espero verlos próximamente en una de estas conversaciones. Feliz noche, que descansen, nos vemos.